Estamos de vuelta en Martes de Entorno y tenemos una invitada muy especial que nos viene a hablar acerca de las prácticas saludables para el aprendizaje. Ella es Ana Yancy Zúñiga. Nos contabas que sos licenciada en nutrición y máster en administración de servicios de salud. Efectivamente. Y venís desde la unidad de promoción de la salud de la UCR. Entonces, podemos empezar quizás introduciendo un poquito el tema, iniciando por los elementos, digamos, base de lo que es el aprendizaje. Entonces, ¿qué significa o qué es el aprendizaje? ¿Cómo aprendemos? Es muy interesante porque aprendizaje, uno dice, bueno, aprender, sí, es obtener conocimientos. Muy bien, hasta ahí tenemos todo muy claro. Pero ¿qué implica a nivel fisiológico el obtener los conocimientos? Entonces, aprendizaje es cuando se dan conexiones a nivel del cerebro, a nivel de las neuronas, es decir, las células del cerebro, se dan conexiones entre ellas, que esas conexiones, conforme vayan siendo más fuertes, va siendo mayor el aprendizaje. Claro. Entonces, aprendizaje es la adquisición de conocimientos, pero ¿cómo se hace? A través de esa relación, esas conexiones que se dan entre neuronas y la transmisión de neurotransmisores, ¿verdad? De sustancias químicas entre una y otra. Eso es aprendizaje desde otro punto de vista, desde ¿verdad? La neurociencia. Exactamente. Yo tenía una pregunta con respecto a cómo se fortalecen estos canales, digamos, neuronales. ¿Tiene que ver con la repetición? Tiene que ver con la repetición. Entre más usted realice una práctica, entre más usted se vea en el ambiente de ese conocimiento que usted está adquiriendo, esas relaciones se van haciendo más fuertes. Y conforme se vayan como posicionando y posicionando, se van haciendo todavía más y más fuertes esas relaciones, a tal punto que las relaciones más fuertes son las que se mantienen a través del tiempo. No obstante, conocimientos que tal vez adquirimos cuando estábamos en el kinder o cuando éramos muy pequeños, que en ese momento fueron importantes, pero ahora ya no lo son. Entonces se pierden esas conexiones porque es un conocimiento, es algo que ya yo no necesito. Claro, qué interesante. ¿Y cuál es la diferencia, digamos, a nivel de memoria, que es un elemento tan importante y esencial en el aprendizaje? ¿Cuál es la diferencia entre la memoria a corto, a mediano y a largo plazo? ¿Qué es lo que implica, digamos, en cuanto al aprendizaje? Claro, tenemos que para que haya aprendizaje tiene que haber atención y tiene que haber un proceso de memoria y un proceso de concentración. Pero esta memoria, al inicio, digamos, una memoria a corto plazo es algo que vos, acordémonos cuando estábamos en la escuela y estábamos 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, ¿verdad? En ese momento era un conocimiento que apenas yo estaba adquiriendo y entonces me lo preguntaban mañana en el examen o en la tarea y eso es una memoria a corto plazo porque apenas yo lo estaba adquiriendo. Pero resulta que cuando ya llegamos al colegio, las tablas de multiplicar se volvieron importantes porque ya no era solo la tabla de multiplicar, sino que era en una ecuación. Entonces, como durante cuántos años estuviste con las tablas, Claro. ¿verdad? Un montón de años repitiendo las tablas. Eso genera que se dé una memoria, obviamente a mediano plazo, y luego se dé una fijación de ese conocimiento que termine siendo una memoria a largo plazo. Claro. Entonces, por ejemplo, andar en bicicleta. Al principio, cuántas veces no nos caímos y todo, apenas nuestro cuerpo tenía esa memoria de cómo mantener el equilibrio, de cómo pedalear, hasta que llegó el momento en que usted corre y corre con la bicicleta. Puede haber dejado inclusive de andar en bicicleta, pero como lo hizo tanto tiempo, queda y se mantiene esa memoria a largo plazo. Claro. Que ahora, aunque usted no tenga años de no tomar la bicicleta, ahora la toma y de pronto se lo recuerda. Claro. Y entonces el aprendizaje solo se da
en una memoria a largo plazo o también podría existir aprendizaje a corto plazo? No, sí, claro que se da a corto plazo. Lo que pasa es que sí, esa conexión es muy vaga. Lo que nos pasa a veces aquí en la U, ¿verdad? Que estudiamos para un examen, pero estudiamos para el examen, no para aprender la materia. Claro. Si no estudiamos solo para pasar el examen. Llegamos y aprendemos algo, hicimos una conexión, presentamos el examen, nos fue bien, pero ¿qué pasa? Esa información yo no la volví a utilizar, fue la del primer examen, el primer parcial, y después ya no la ocupé ni para el final ni nada, y nunca más la volví a ocupar. Entonces esa conexión no se hizo una conexión fuerte, y si yo dejo de ocupar esa información, ¿qué hace? Desaparece, muere. Ahora, esto lo vamos a tratar un poquito más a fondo en los siguientes bloques, pero ¿qué elementos influyen en el aprendizaje a grandes rasgos, digamos? Uy, hay muchísimos elementos, desde las emociones, desde la alimentación, desde las horas de sueño, implica también la respiración. Son en realidad muchos los factores, inclusive el nivel de cansancio que tengamos. Entonces son muchos los elementos que realmente influyen en dicho aprendizaje. Perfecto. De esto estaremos ampliando en el siguiente bloque, pero ya casi volvemos con más preguntitas para Ana Yande. Estamos de vuelta en Martes de Entorno hablando de las prácticas saludables para el aprendizaje, y mis amigos del set estaban haciendo payasadas, pero nosotros estamos concentrados en el tema. En este bloque vamos a hablar acerca de la alimentación, que es un factor tan importante, digamos, para un correcto aprendizaje. Y queríamos primero preguntarte cómo mejora la alimentación el proceso, digamos, de aprendizaje justamente. Si realmente tuviéramos la conciencia de cómo lo mejora, todos tendríamos una alimentación requete saludable. En realidad la alimentación, tenemos que recordar que el objetivo que tiene es brindarle a mi cuerpo los nutrientes y la energía que necesita para funcionar adecuadamente. Y resulta que en el aprendizaje tiene funciones importantísimas, porque a través de los alimentos es que vamos a obtener los nutrientes necesarios para que las células del cerebro sean saludables, para que se den las conexiones, para que se produzcan los neurotransmisores, que decíamos que eran las sustancias químicas que se conectan entre ellas, inclusive para las mismas membranas de las neuronas, que sean lo suficientemente flexibles para poder comunicarse entre ellas. Entonces, si no tenemos todos esos nutrientes que se requieren para un buen funcionamiento en el cerebro, el aprendizaje se va a ver afectado. Por eso, cuando hay malnutrición, se genera una gran desventaja en la capacidad de aprendizaje. Y cuando hablo de malnutrición, no estoy hablando de desnutrición, porque a veces lo asociamos con bajo peso. Cuando hablamos de malnutrición, es alimentarse mal. Puedes tener un peso bajo, tener un peso saludable, o inclusive sobrepeso, pero de cualquiera de las formas estás malnutrido porque no le estás aportando los nutrientes que tu cuerpo requiere. Y entonces, ¿qué es bueno comer, digamos, durante el estudio, antes del estudio y quizás antes de un examen o antes de una prueba? Ok, en realidad, cada vez que vamos a clases, a veces pensamos en aprendizaje, examen. Pero cuando vamos a clases estamos aprendiendo, cuando hacemos tareas estamos aprendiendo, cuando estamos estudiando, obviamente para un examen estamos aprendiendo. Entonces, en realidad deberíamos mantener durante todo el proceso una alimentación saludable. Por ejemplo, tenemos que tener un buen consumo de carbohidratos. ¿Dónde encontramos los carbohidratos? Bueno, los carbohidratos principalmente en los cereales, en las leguminosas, que son los frijoles, lentejas, garbanzos. Cuando hablo de cereales es arroz, es trigo, millo, centeno, o sea, no solo los de desayuno, sino todo lo que proviene de cereal, y verduras harinosas. Ahora, los que se recomiendan son los cereales principalmente integrales. ¿Por qué? Porque se ha visto que son carbohidratos de absorción lenta y están relacionados con el aportar energía, el aportar la glucosa. Nuestro cerebro solo funciona con glucosa. Es como cuando un carro solo funciona con gasolina súper o solo funciona con diésel. Si usted le pone un carro a diésel gasolina, lo echas a perder, y eso es lo que a veces nos pasa, le damos otro tipo de azúcares. Los azúcares simples, tratar de disminuir el consumo de azúcares simples, y ese es nuestro mayor problema. En estudios que hemos hecho en estudiantes universitarios, los azúcares simples y las grasas saturadas son las que están más presentes en la alimentación, y azúcares simples las encontramos desde la repostería,
las galletas, los helados, los confites, los chocolates y el azúcar simple en las gaseosas, en muchas de las bebidas que consumimos. ¿Cuál es el tema de los azúcares simples? El tema es que en exceso, y un exceso estamos hablando de más de 6 cucharaditas de azúcar durante el día. Imagínese que una gaseosa, un medio litro de gaseosa trae como 17 cucharaditas de azúcar. Y ese exceso más bien genera irritabilidad, cansancio, fatiga, todo lo que no queremos cuando estamos en un proceso de aprendizaje. Otra cosa importante son las grasas. Debemos preferir grasas insaturadas, que las encontramos en los aceites, en las semillas, en el aguacate, en el aceite de oliva, y evitar las grasas saturadas como el queso crema, la natilla, la mantequilla, la repostería, los gorditos de la carne. Mucha de la comida rápida es hecha con grasas saturadas, porque las grasas saturadas hacen que las membranas, las paredes de las membranas de las neuronas sean rígidas. Y al ser rígidas no permiten una buena comunicación, entonces se hace una comunicación muy lenta. Y si eso se mantiene a través del tiempo, la capacidad de aprendizaje se ve disminuida de forma importante. Claro, importantísimo entonces aprender a distinguir quizás cuáles son los carbohidratos que nos funcionan, cuáles son las grasas que funcionan, por ahí también quizás el pescado que tiene tanto omega 3. La proteína es fundamental porque nos aportan aminoácidos y esos aminoácidos están relacionados con la producción de los neurotransmisores, que son las sustancias químicas que se dan entre las neuronas. Perfecto. Es fundamental. Entonces, nada, cumplir muy bien con esos tiempos de comida y con la alimentación adecuada. Y ya casi volvemos en el siguiente bloque a hablar del sueño, que es también tan importante. Estamos de vuelta en Martes de Entorno, hoy tratando acerca de las prácticas saludables para el aprendizaje. Y ya tocamos el tema de la alimentación, ahora vamos a ahondar un poquito en el tema del sueño. Entonces, ¿cuál es la función principal del sueño? El sueño es para justamente obtener un funcionamiento óptimo del cerebro. Muy Entonces, importante. Es fundamental y en los años universitarios es lo que más se deja de lado. Claro. Se supone que cuando uno estudia, después debe dormir y es lo que normalmente la gente dice, es que es para fijar el conocimiento. Tiene que ver para que esas justamente relaciones neuronales que se están dando con el aprendizaje se puedan, como por decir, terminar de realizar. Y eso se hace solo durante el sueño. Por lo tanto, el mal funcionamiento del cerebro muchas veces tiene que ver porque dormimos poco. Claro. Y no solo eso, no solo se trata de dormir, es que tiene que ser un sueño reparador. Claro. ¿Qué quiere decir esto? No basta con solo acostarse. No sé si después de un examen, no sé si en cálculo así les ha pasado, que de pronto uno se acostaba y aquella ecuación que le quedó pendiente en la noche, casi en el sueño la está haciendo. Eso no es un sueño reparador, porque se requiere justamente descansar el cerebro para que él pueda realizar su funcionamiento, generar esas relaciones neuronales, ya darle fuerza a esas relaciones para que realmente haya aprendizaje. Y entonces, ¿cuántas son las horas de sueño mínimas que se requieren para reparar, digamos, y que funcione correctamente? En realidad, la persona tiene que aprender a conocer con cuántas horas de sueño amanece realmente descansado. Ok, qué difícil. Entonces, si hay como ahí una recomendación que se habla de 6 a 8 horas, pero hay personas que a veces ya a la quinta hora le es suficiente, ya siente que ha descansado y que está dispuesto a iniciar el día. Y esta parte es muy interesante porque después del sueño, usted es otra persona completamente. El sueño te permite, hay toda una regeneración, durante el sueño también se dan muchos cambios celulares en nuestro cuerpo, se da una gran cantidad, es más, las hormonas que se producen durante el día son diferentes a las que se producen en la noche. Se da una gran reparación de nuestro cuerpo. Entonces, como amanecemos el día siguiente es diferente a como nos acostamos, justamente por esa capacidad que tiene nuestro cuerpo de repararnos. Pero la cantidad justamente depende de cada persona. La recomendación de 6 a 8. Sin embargo, en todo lo que es salud, y viendo la salud desde un enfoque más integral, ¿verdad? No solo a veces la gente dice, bueno, es cuando no me enfermo. No, desde un enfoque integral, no podemos perder de vista de que
todas las prácticas que hagamos se están afectadas, inclusive hasta por las mismas emociones. Todas las prácticas que hagamos van a influir en cómo está, en este caso, el sueño. Si antes, por ejemplo, haciendo un enlace con el bloque anterior de alimentación y ahora el sueño, si usted llega y se acuesta lleno, ¿verdad? Y ojalá ha comido así un montón de carne y un montón de grasa, el sueño no va a ser un sueño reparador. Entonces eso es muy importante. ¿Qué prácticas inclusive tenemos antes de realizar el sueño? Perfecto. Y esto es un punto bien interesante para todos los estudiantes. ¿Hay horas mejores para estudiar que otras? ¿Día, noche? ¿Eso existe? Es que en realidad hay que escuchar nuestro cuerpo nos da indicaciones. Hay personas que son más diurnas, que más bien usted las pone a estudiar de noche y las mataste, no funcionaron. Ellas funcionan más de día. Hay otras personas que son más nocturnas, entonces son las personas que en la tarde se dan un sueñito porque prefieren, porque funcionan mejor, aprenden mejor incluso en la noche. Entonces, es autoconocerse. Y una preguntita medio controversial. ¿Vale la pena el esfuerzo de desvelarse para estudiar? No vale la pena. No vale la pena. No vale la pena. Vean, usted llega y empieza a estudiar a las 2 de la tarde y termina a las 2 de la mañana del día siguiente. Fue efectiva la primera hora. Entonces, la demás es para cargo de conciencia. Okay. Usted sabe que se sentó todas esas horas, pero en realidad es mejor que, por ejemplo, estudies 2 horas, hagas una pausa, dormí tal vez 1 hora, te levantás, vas a hacer alguna actividad física, unos 15 minutos de caminar, bailar, lo que sea, llegar y hacer una buena merienda con alimentos recomendados, como los que vimos ahora, y después volver a estudiar. Perfecto. Entonces, es más efectivo eso. Vamos a cortarlo ahí un segundito, vamos a seguir después con el siguiente bloque acerca de esto y otros detalles también, y ya casi volvemos con esta entrevista. Estamos de vuelta en Martes de Entorno con Ana Yancy, que nos está explicando acerca de las prácticas saludables para el aprendizaje, y en este bloque, que es nuestro bloque final, vamos a hablar acerca del manejo de las emociones y la respiración. Entonces, ¿cómo influyen las emociones en el aprendizaje? Influyen muchísimo, porque realmente vamos a aprender aquello que amamos, aquello que nos representa, aquello que nos interesa. Hay un binomio ahí interesante entre aprendizaje y emociones. A veces, por ejemplo, alguien que está traumado con las matemáticas, porque tuvo una profesora que lo regañaba, que por más que cuando llega a ver otra vez la materia, ¿qué es lo primero que se acuerda? Uy, aquella profesora cuando me gritaba que me decía que, ¿verdad? Entonces siempre hay una relación muy fuerte entre cómo me siento y eso genera que haya mayor receptividad o no para poder aprender el tema. Claro, y entonces, ¿qué hace uno cuando no tiene justamente esa receptividad o cuando no se sienten ganas de estudiar o motivación o hay un tema que no nos gusta? ¿Cuáles son las buenas estrategias? Es que en realidad ahí es importante reconocer cuál es la emoción que me está generando en este momento este aprendizaje, porque ya solo reconocerlo, porque a veces usted dice, uy, es que no me entra esta materia, no me entra esta materia, a ver, ¿por qué? Ay, sí, es por eso. Ya con solo reconocerlo, ya nos va a ayudar también para poder tener otra actitud. Bueno, no, pero ahora estoy con otro profesor o ahora esto es importante porque esto sí es necesario para mi carrera. Entonces, resignificas esa emoción y te va a ayudar a manejarlo y poder tener un mejor aprendizaje. Y poder superar el trauma. Exactamente. Ahora, ¿por qué la respiración es tan importante en el aprendizaje? Porque con la respiración es que damos oxígeno a nuestro cerebro. Para que se produzca la energía que se requiere dar en nuestro cerebro, se requiere la glucosa y el oxígeno. Y por lo tanto, ¿cómo obtenemos el oxígeno? Por la respiración. Y muchas veces, no sé si se acuerdan los bebés que respiran, cuando uno los ve, se ve que se levantan la pancita y es una respiración muy rica. Ellos sí oxigenan bien, pero nosotros respiramos como de aquí para arriba. ¿Verdad? Es como una cosa terrible. Entonces, la respiración es fundamental para poder oxigenar nuestro cerebro y que esté apto para el aprendizaje. Para eso se recomiendan, ahí hay varios ejercicios. Por ejemplo, hay uno que dice poder hacer una respiración, hay 3 fases, la de inhalación, retención y expiración. Entonces, 2 minutos, contar 2 segundos para respirar, para inhalar, 4
para retener y 2 para exhalar. Eso puede ayudar y casi hay que entrenarse en ese tipo de respiración. Claro. Y además es ya bien sabido que la respiración ayuda también al manejo de las emociones. Sí. Entonces, al final nos dimos cuenta que todo está relacionado. Hay que tratar de mantener una correcta alimentación, un buen sueño, un adecuado manejo de las emociones y una buena respiración. Te agradecemos muchísimo, Ana Yancy, por este espacio que nos diste, por transmitirnos tantos conocimientos y ojalá nuestro aprendizaje vaya a ser duradero. Y además los queríamos invitar a todos a seguir la página de Facebook si tienen alguna duda o si quieren conocer un poquito más acerca de la Unidad de Promoción de la Salud. Pueden dirigirse a Unidad de Promoción de la Salud o B-S-UCR en Facebook y ahí pueden tener acceso a los links de la página web y además a otro montón de informaciones, videos interactivos y cositas para que ustedes aprendan más acerca de todas estas prácticas adecuadas para el buen aprendizaje en todos los semestres que están por venir y en su vida profesional también. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación.